días, amigas y amigos, hermanos todos. Iniciamos el capítulo 14 de la serie La reencarnación, ley universal, retomando el tema de las vidas sucesivas que, a modo de ejemplo, aparecen en cualquiera de los libros dictados por los espíritus de luz a unos médiums extraordinarios, en este caso al brasileño Chico Xavier. En Misioneros de la Luz dedica su capítulo 13 completo a la reencarnación, del cual he extraído los siguientes párrafos. Cálmese, mi amigo, ¿quién no tendrá sus luchas, sus problemas, sus dolores? Si todos somos deudores unos de otros, ¿no será motivo de júbilo y de glorificación recibir las sublimes posibilidades de rescate y de pago? Tenga valor. La próxima oportunidad es divina para su futuro espiritual. Organizaremos todo, no tenga recelo. Reconozco que fui un gran criminal, pero pretendo redimir mis viejas culpas. Adelino, a pesar de las promesas que hiciera en la esfera de lo espiritual antes de reencarnar, olvidó en la presente recapitulación el perdón a mis antiguos errores. En torno a la mediunidad es una obra más que recomendable para todos aquellos que deseen conocer los entresijos de una sesión mediúnica desde el otro lado, es decir, desde el lado espiritual. Así veamos en su capítulo 13, Pensamiento y Mediunidad, el siguiente comentario extraído del mensaje de un espíritu acoplado a una mediunidad en estado de trance profundo. De nada vale reencarnar, simplemente. Todos los días las formas se hacen y se deshacen. Lo que vale es la renovación interior, ampliando el horizonte y la visión para seguir siempre adelante, con la verdadera noción de eternidad, en cuyo tiempo nos entretenemos. Acción y reacción recoge también amplias explicaciones para la mejor comprensión de la ley de la reencarnación, como veréis a continuación en el siguiente comentario extraído de su segundo capítulo. Soy aquí un compañero que espera su regreso a la reencarnación. La prisión redentora de la carne espera por nuestra vuelta. Es que el propósito de la vida trabaja en nosotros y con nosotros, a través de todos los medios, con el fin de conducirnos a la perfección. Cercenando sus impulsos actuamos en sentido contrario a la ley, creando así aflicción y sufrimiento para nosotros mismos. En el plano físico, muchos de nosotros suponíamos que la muerte sería el punto final a nuestros problemas, mientras otros se creían privilegiados de la infinita bondad por haber abrazado actitudes superficiales en los templos religiosos. El viaje a través del sepulcro, no obstante, nos enseñó una lección grande y nueva, la que nos hallamos indisolublemente ligados a nuestras propias obras. También se encuentran referencias en las obras de la conocida escritora espírita Amalia Domingo y Soler, entre las cuales destacamos sus más hermosos escritos, Ramos de violetas, La vida del padre Germán, Te perdono, etc. De libros sus más hermosos escritos, elegimos uno de ellos titulado Morir, bellísimo y aleccionador por demás, donde la autora hace una reflexión ante el sufrimiento de una enfermedad que padece. Si yo dejara ahora la tierra, ¿qué ventajas alcanzaría? Ninguna, absolutamente ninguna. Dejo mi obra incompleta. De las 4 partes de mi vida, solo una he procurado aprovechar. Las otras las he vivido sin vivir, porque no vive el que no estudia, el que no aprende, el que no procura conocerse y desprenderse de sus errores, preocupaciones e impurezas. ¿Qué ventajas logra el espíritu con desprenderse de su envoltura? Si no ha trabajado en su progreso, absolutamente ninguna.
porque morir no es sino ver más claro nuestras propias miserias y lamentar el tiempo que hemos perdido. La muerte no existe, querer morir es perseguir un imposible. El espíritu no puede dejar de ser, caer y levantarse, ser vencido y vencedor. Ese es su destino. Ayer, ignorando en absoluto las eternas leyes de la vida, exclamaba: quien pudiera morir, hoy exclama: vivamos y aprovechemos la vida para el progreso. Morir es renacer y ver que todo vive, que todo alienta, que la reproducción es eterna, que el progreso no se acaba, que el campo de la ciencia no tiene límites, que el espíritu es inmortal. En Ramo de Violeta es editado en 2 tomos, es otra de las obras más conocidas de Amalia Domingo Soler. Del tomo primero veamos el siguiente párrafo, extraído de la página 332, que dice así: cuán equivocado está el hombre cuando cree que con el suicidio se acaba su tormento, y es todo lo contrario, que se multiplica 100 por 1. Todo el tiempo que al hombre le resta de estar en la tierra, cumpliendo su expiación, permanece en la erraticidad, sintiendo la lenta agonía de la muerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve así, porque en el espacio no se conoce el límite de los años, pero cuando se cumplió el plazo de mi vida, se me apareció el espíritu de clemencia que me dijo: desgraciado, tu obcecación nos separó en la tierra y por mucho tiempo nos separará en la eternidad. Vas a encarnar de nuevo, elige prueba, y si la sufres con resignación, recuperarás algo de lo que has perdido. En su segundo tomo, concretamente en la página 141, hay una hermosa poesía dedicada a la reencarnación y en uno de sus versos dice: ¿cuántas veces a orilla de los mares me dijiste: mi patria no es el mundo, yo recuerdo otras vidas y otros lares, y aquí me detendré solo un segundo? Después miré a buscar otros lugares donde encuentre un amor grande y profundo, que la tierra no es más que un negro abismo donde tiene su imperio el egoísmo. En la ejemplar y aleccionadora vida del padre Germán son muchísimas las veces que se hace referencia a la reencarnación. De entre ellas veremos los siguientes párrafos. ¿Cuántos seres culpables se han redimido con el transcurso de los años? ¿Cuántas almas rebeldes han entrado en los caminos del Señor? Por eso yo creo que el hombre vive siempre, porque si no viviera, qué corto es el plazo de una existencia para el que cae y se quiere levantar. No me cabe duda, Rodolfo habrá sido mi hijo en otras existencias, y no una sola vez, porque el amor que yo siento por él, la energía que despliega mi voluntad, el trabajo titánico que llevo a cabo mi inteligencia, el esfuerzo que hacen todas mis facultades intelectuales, haciendo funcionar mi pensamiento sin descansar un segundo, ni el sueño ni la vigilia, todo esto solo es el resultado de un amor inmenso, de un amor acumulado en el transcurso de innumerables existencias, porque el espíritu del hombre terrenal ama muy poco y en una sola vida no siente el alma lo que por Rodolfo siente la mía. Muchos son los espíritus que cuando cruzan el umbral de la muerte, al desconocer la existencia de vida tras ella, se llevan la gran sorpresa, por cuanto descubren. Unos se encuentran con el grato reencuentro de sus familiares y amigos. Sin embargo, otros se encuentran con el dolor y el desengaño causado en la tierra durante su existencia física. Tenemos un buen ejemplo del tema en el libro de Emilio G. Pacheco, Yo fui un alma satánica, traducido del portugués al castellano por José Antonio de Orense, más conocido como Sebastián de Arauco, donde el espíritu de una monja
Sor Angélica, que vivió 300 años en las tinieblas del más allá, relata su vida a un periodista a través de la médium brasileña Helena Olmos. Este ser vivió en Madrid en el año 1588 y meditando sobre su vida en la tierra en el capítulo 3 del citado libro, dice así: «Pero yo pregunto, ¿de dónde venía esta insensibilidad de mi alma, esta tendencia al mal? ¿De qué raíz brotó ese tronco de perversidad que se desarrolló y floreció en un medio inadecuado, como era aquel mi hogar, constituido por seres todos de mente equilibrada, sin el menor síntoma de anormalidad? Sin ánimo de contradecir a nadie, ni suscitar polémicas en un terreno que me es desconocido. Temerosamente me atrevo a decir que prefiero sospechar, si este es el término apropiado, que el mal que yo padecía y del cual no conseguía librarme entonces, a pesar de los recursos puestos a mi disposición por la bondad divina, como está enseñado en las obras de la doctrina espírita, provendría de raíces adquiridas en encarnaciones anteriores, que en mi caso todavía ignoro de qué naturaleza serán, aun cuando yo no deje de sospechar lo peor. Hay una nota del traductor que dice: esta confesión sincera nos indica que el hecho de que un ser pase a la condición de espíritu no sabe más ni menos que lo que sabía en su condición de encarnado. Hago esta aclaración porque gentes hay que creen ser suficiente que un espíritu afirme una cosa para que esa cosa sea una verdad incontrovertible. La circunstancia de estar en el espacio no significa que haya de conocerse todas las leyes cósmicas, de la misma manera que todos nosotros estamos en la Tierra y todos no somos conocedores de todas las circunstancias terrenas. Hay muchísimos seres que se mantienen ofuscados con sus propios pensamientos en el mundo espiritual, sin querer aceptar la nueva situación. Otros en rebeldía se unen con seres bajos para causar mal, tanto a encarnados como desencarnados, pero el propio dolor poco a poco les hace recapacitar e ir madurando. Cuando el ser se da cuenta de la realidad, pide que se le dé la oportunidad de resarcir el daño causado, maravillosa oportunidad que le ofrece la reencarnación, para eliminar todo el dolor producido a otros seres, víctimas de un reciente o remoto pasado. Por lo tanto, para que el ser humano logre alcanzar su progreso y, por supuesto, la eternidad junto a Dios, le es necesario volver una y otra vez a los mundos físicos hasta conseguirlo. Pues no hay que dudar que hasta el espíritu más atrasado le llegue el momento de descubrir la luz y el camino, y siendo así, tiene que seguir luchando sin descanso y sin desesperar, ya que, como se vio, no importa la cantidad de vidas, sino la calidad de las mismas. Por lo tanto, ¿qué importan unos cuantos siglos ante una eternidad? Todos los seres habremos de abrazar más tarde o más temprano el mismo destino. El ser humano debería tener muy presente, y más aún en estos tiempos de transición espiritual, aquellas palabras de Jesús: cada cual recibirá según sus obras. Estas palabras dejan patente la justicia de Dios para todos sus hijos, pues aquel que siembre en el amor, la luz y la verdad para sus hermanos, los hombres y mujeres de este mundo, no puede por menos que recibir lo mismo para él, por la acción de la ley causa-efecto. Sin embargo, quienes siembran dolor, un día lo recibirán en su propia piel, para que sepan y sientan lo mismo que sus acciones han sembrado y producido en otros seres humanos. Solo así comprenderán cómo han de actuar en el futuro para evitarse sufrimientos, cuando se camine en la armonía establecida por las leyes divinas.
Las interesantes citas que ocupan el principio de este nuevo capítulo serán las últimas dentro del tema que nos ocupa, pues su cometido, al igual que las de los dos capítulos anteriores, no era otro que poner de relieve el testimonio y la aportación del Espíritu a favor siempre de la ley de la reencarnación, a través de las obras mediúnicas. Te perdono, Memorias de un Espíritu, escrito por Amalia Domingo Soler, es sin duda un hermoso canto a la reencarnación, ya que el tema del mismo no es otro que la exposición de 5 vidas terrestres de un espíritu sumamente conocido por todos, quien fuera en una de esas existencias Teresa de Jesús. Aleccionador donde los haya, muestra la lucha y el esfuerzo de este ser por levantarse tras la caída, hasta poder conseguir el conocimiento y los sentimientos que le arroparon hasta que consiguió adquirir su propia perfección espiritual, de la que disfruta en la actualidad. A modo de pequeña muestra, al igual que con otras obras, veremos el párrafo siguiente. Qué horrible fue mi despertar en el espacio. A mi mayor enemigo no le daría semejante tormento. Veía claro, muy claro, no se me ocultaban las funestas consecuencias de mi crimen. Veía muchos discípulos de Antulio que, dominados por el miedo, se habían estacionado. Muchas antorchas que iluminaban el abismo de la ignorancia por mí se habían apagado antes de tiempo. Había producido más daño en el mundo de las ideas que 100 conquistadores, arrasando ciudades y quemando bosques frondosos. Mi pasado era horrible, mi porvenir, el caos. De vez en cuando veía en lontananza un foco luminoso. En medio destacábase la figura de Antulio, que me decía con la mayor dulzura: no tiembles, no amedrentes. Si tuviste energía y voluntad bastante para precipitarte en el abismo, ¿crees que te faltará para desandar lo andado? No, la tierra te espera, vuelve a cruzar sus valles, asciende por sus montañas, créate nuevas familias, ama a tus hijos, honra a los que te den su nombre, el infinito es tuyo, puedes amar, puedes progresar, puedes arrojar la túnica de tu degradación y cubrirte con el manto de la ciencia y la sublimidad, que es un momento de extravío ante la inmensidad de lo desconocido. Sígueme, te espero porque te amo, y porque te amo, te perdono. Cuánto bien me hacían las palabras de Antulio, un sueño reparador, no encuentro otra frase, me devolvían mis gastadas fuerzas, la esperanza me sonreía, y llena de nobles deseos me decía a mí misma: volveré a la tierra y seré muy buena. ¿Lo fui? Por hoy no puedo continuar, necesito coordinar mis recuerdos. Cuántos siglos perdidos, pero ante el infinito, ¿qué son los siglos? Menos que átomos, me queda la eternidad. Sin la eternidad, Dios no hubiera amado a sus hijos, y Dios es amor. Y para concluir esta ronda de citas sobre obras mediúnicas, en la que se hace eco de la reencarnación, será la vida de Jesús dictada por él mismo, quien ponga el colofón. La primera parte de la obra fue recibida en 1885 en Aviñón, Francia, por la médium señora X. Prefiero quedar en el anonimato, decía. Y la segunda parte la recibió en 1931 el medium 20 Ovidio Rebaudi, médico científico e investigador que la tradujo al español. Veamos los siguientes párrafos. Las condiciones de la familia carnal encierran los altos propósitos del Padre, que mediante ellas sabiamente hace brotar los más bellos sentimientos entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, transformando los odios momentáneamente ocultos por el velo de la materia en estrechos lazos de afecto,
que van luego a entrelazar los miembros de la familia espiritual en puntos en que el recuerdo de ofensas y el deseo de venganza han dejado lagunas de oscuridad en medio de campos de luz. No se encierra en ello otra cosa que lo que en otras veces sencillamente dije. En verdad os digo, que sólo el que renaciere de nuevo verá el reino de los cielos. Pero tampoco en esa sencillez se me comprendió. Enciérrase, sin embargo, en ello la clave para el porvenir de la humanidad en la vida eterna, que le está reservada desde toda la eternidad. Es por tanto en la fraternidad universal sobre la que el espíritu ha de reposar, reencontrando en ella el fin de sus tropiezos en la ruta y sobre ella la base eficaz para la sólida edificación de su porvenir, como ángel de luz y mensajero del Señor. La resurrección se efectúa también ahora, pero se evidenciará mejor cuando podéis conservar el recuerdo de vuestro pasado, y os lo afirmo, muchos de los que me han escuchado me verán y me reconocerán. El hombre nuevo renacerá hasta que el principio carnal haya sido extinguido en él. Todo el que nace tiene que renacer, y los que habrán vivido bastante irán a vivir a otra parte. El espíritu del hombre tiene que abandonar su cuerpo, pero el espíritu volverá a tomar otro cuerpo. Por eso, cuando vosotros me preguntáis si yo soy Elías, os contesto, Elías volverá, mas yo no soy Elías, soy el Hijo de Dios, y mi Padre me mandará nuevamente para hacer resplandecer su justicia y su amor. En la vida de Jesús dictada por él mismo, el espíritu del sublime Jesús nos hace ver en toda su extensión las limitaciones que inevitablemente la materia obliga al espíritu por muy elevado que éste sea. He ahí la grandeza de la misión de Jesús, en mostrar el camino de la evolución humana a través del amor a los semejantes, sufriendo las limitaciones de los seres encarnados, evitando cualquier tipo de privilegio que no había hecho sino empequeñecer su figura espiritual. Jesús cumplió con las exigencias de la reencarnación en los mundos físicos, y su espíritu sufrió la rudeza de una sociedad y un mundo tan primario cuando ya se encontraba a salvo en las esferas espirituales. A continuación veremos algunos casos de ciertos personajes relevantes que dejaron huella en la historia de nuestra humanidad y que a través de la evidencia de sesiones espiritistas acoplados a medium de incorporación o a través de comunicados psicográficos han aportado los datos necesarios para poder seguir sus pasos sobre alguna de sus existencias anteriores. En la obra Mediunidad de cura de Ramatiz afirma que la reina María Antonieta, mujer del rey Luis XVI de Francia, murió en la guillotina durante la Revolución Francesa porque su encarnación anterior había sido Herodías, la mujer de Herodes, que por intermedio de su hija Salomé exigió que degollaran a Juan el Bautista, animando esta más tarde el cuerpo de Fausta, la segunda esposa de Constantino I. De esa manera el Bautista a su vez rescató el débito que contrajo en su encarnación de Elías, ya que en aquel entonces ordenó matar a los profetas de Baal. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 14 de la serie La reencarnación, ley universal. Cuando se está encarnado, el ser humano no suele recordar o tener conciencia de las vidas pasadas. Sin embargo, es posible y a veces necesario para que el espíritu comprenda ciertas situaciones que cuando vuelve al mundo espiritual se le muestren varias o incluso todas sus vidas pasadas,
para encontrar la continuidad de unas con otras y el sentido a pruebas que se sufren en el mundo físico sin saber el porqué. A algunos espíritus les es permitido plasmar sus vidas en libros que inspiran a los encarnados como testimonio de esa gran cadena de reencarnaciones, como hemos visto anteriormente en la vida Te perdono de Teresa de Jesús. La frase con la que cerramos el capítulo 14 de la serie, La reencarnación, ley universal, se la debemos a la reina Isabel de Austria, la cual dice lo siguiente: nuestro ser interno es más valioso que todos los títulos y honores. Estos son guiñapos coloreados con los que intentamos cubrir nuestra desnudez. Cualquier cosa valiosa que haya en nosotros lo traemos de nuestras vidas anteriores, porque estas son espirituales. Hasta la próxima semana, y con un gran abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.